Julián mantenía los párpados pesados, fingiendo dormir en el sofá. El dinero que había dejado sobre la mesa brillaba bajo la luz tenue. Se acercaron pasos ligeros. Esperaba ver a Sofía extender la mano, pero se paralizó cuando ella ignoró el dinero. En vez de eso, se arrodilló a su lado, abrió su propio bolso y sacó una foto antigua, de él, todavía niño, dentro de esa misma casa, con la madre de ella al fondo. Mereces saber la verdad, Julián, aunque te destruya. Julián Sarmiento se despertaba cada día a las 6:20, sin que el despertador necesitara completar el primer tono. Era un hombre metódico, inflexible consigo mismo y con todos a su alrededor. La casona donde vivía cargaba el silencio como si fuera una costumbre antigua, cada mueble en su lugar exacto, cada cuadro nivelado, cada objeto limpio con una precisión casi quirúrgica. Había heredado aquella mansión de su padre, y con ella también una forma fría y disciplinada de existir. El café siempre a las 6:40, el noticiero a las 7:00, la salida a la oficina a las 7:30. Nada cambiaba, nada se salía del guión. Sofía Romero, por otro lado, era la brisa que atravesaba esa rutina demasiado sólida. Discreta, educada, con movimientos suaves. Parecía ocupar poco espacio y al mismo tiempo parecía percibirlo todo a su alrededor. Tenía ojos atentos, voz baja y un cuidado casi devoto por la casa. Nunca se retrasaba, nunca se quejaba, nunca cometía errores. Y precisamente por ser demasiado impecable, llamaba la atención de Julián más que cualquier empleada anterior. Había algo en ella que no encajaba con la sencillez que decía tener, algo en su mirada, una especie de melancolía contenida, como quien carga más historia de la que revela. Aquella mañana, sin embargo, un detalle perturbó el orden perfecto de Julián. Entró al despacho para buscar un libro que siempre dejaba alineado en el estante más alto, y notó que el objeto no estaba exactamente donde lo había dejado el día anterior. Estaba medio centímetro torcido, casi imperceptible, pero suficiente para encender su incomodidad. Frunció el ceño, se acercó y, al tocar el libro, sintió que alguien lo había movido recientemente. Era un título antiguo que su padre solía consultar. Fundamentos éticos de la administración familiar. Julián jamás lo tocaba, pero Sofía limpiaba el polvo allí cada semana. Habría sido solo eso, un movimiento sin intención. Cuando se giró para salir, vio a Sofía parada en el umbral del despacho. Sostenía una cubeta y un trapo, pero miraba directamente una foto en la repisa. Era una imagen antigua de Julián de niño, sentado en el regazo de su padre. La expresión de ella era imposible de interpretar. Sorpresa, nostalgia o dolor. En cuanto notó que él la observaba, desvió la mirada y forzó una sonrisa educada. «Disculpe, señor Julián, pensé que el despacho estaba vacío». «No lo está», respondió él, observándola con atención exagerada. «Hay algo interesante en esa foto». Sofía respiró profundo, como si eligiera cuidadosamente las palabras. Solo admiraba. «¿Cómo se parece usted a su padre?» Y salió rápidamente, casi demasiado deprisa para alguien que siempre se movía con calma. Aquello dejó a Julián inquieto el resto del día. Más tarde, en el almuerzo, percibió otro detalle sutil. Sofía colocó la servilleta sobre la mesa con los bordes alineados, pero por un segundo su mano tembló. Él nunca había visto sus manos temblar, y cuando ella se agachó para recoger una migaja caída, lo vio observándola y enderezó la postura de golpe, como alguien que teme ser sorprendido en un acto prohibido. La extrañeza continuó cuando doña Elvira, la empleada antigua que iba una vez por semana a limpiar el patio, comentó mientras barría: «Esa muchacha Sofía me recuerda a alguien, solo que no sé a quién». «¿Le recuerda a quién?», preguntó Julián sin esconder el interés. «No sabría decirle», murmuró doña Elvira desviando los ojos,
como quien ha decidido que habló de más. A veces el pasado de la casa lo persigue a uno, aunque creamos que todo quedó enterrado. Julián sintió un frío interno. No era común oír comentarios tan vagos de doña Elvira, una mujer práctica, objetiva y poco dada a sentimentalismos. Esa misma tarde, cuando fue al garaje a buscar un documento olvidado en el auto, encontró a la vecina más anciana, doña Matilde, caminando lentamente con su bolsa del mercado. En cuanto vio a Sofía más al fondo, limpiando el piso del porche, la vecina se detuvo como si hubiera visto un fantasma. «Esa muchacha», susurró, sujetando el brazo de Julián. «¿Cómo se llama?» «Sofía». «¿Por qué?» Los labios de doña Matilde temblaron. «No, no puede ser. Debe ser solo una coincidencia». «¿Coincidencia de qué?», insistió Julián. Ella sacudió la cabeza perturbada. «Luego hablamos. No le digas nada todavía». Julián ya se sentía asfixiado por tantas medias frases. Al anochecer, decidió intentar reorganizar la mente. Entró nuevamente a su despacho, la estancia de la casa que más tenía la presencia de su padre, y al arreglar un cajón encontró algo extraño, una nota amarillenta, antigua, con una frase escrita a mano. Ella no podía quedarse, era peligroso. Julián frunció el ceño. La nota no tenía firma, fecha ni contexto. Al voltear el papel, encontró solo un nombre, Lucía. Él no conocía a ninguna Lucía, pero al entrar a la sala para guardar la nota en el estante, vio a Sofía pasar, y en el exacto instante en que sus ojos golpearon el papel, ella palideció. No fue una sorpresa común, fue shock, como si hubiera visto un fantasma de su propio pasado. «¿Estás bien?», le preguntó. Todo perfecto, señor. Solo me asusté». Pero la voz le falló. Julián se quedó observando mientras ella se alejaba, y algo dentro de él le decía que aquello no era normal, no era simple, no era coincidencia. La casa parecía respirar secretos, y todos, de alguna forma, guiaban sus ojos hacia Sofía. Pero el golpe final de esa noche llegó cuando, hurgando en una vieja caja de fotos en el armario más alto, Julián encontró algo que le cortó la respiración. Una fotografía vieja, desgastada, que mostraba su casa hacía muchos años. Había 4 empleados alineados al frente, reconoció a 3. La cuarta era una niña, Sofía, exactamente igual que hoy, solo que con unos 8 años de edad. Y aquello era imposible. El corazón de Julián se disparó. La foto temblaba entre sus dedos, y en el reverso, escrito con la caligrafía de su padre, «Debe regresar algún día». No había cómo seguir ignorándolo, y por primera vez en muchos años, Julián sintió que su vida no estaba tan organizada como creía. El pasado estaba allí, vivo, pulsante, y venía en su dirección en la forma de aquella empleada que apenas conocía, o creía no conocer. Julián pasó la madrugada en vela, incapaz de apartar los ojos de aquella fotografía antigua. El rostro de la niña, tan parecido al de Sofía, ardía como un enigma en su mente. ¿Quién era esa niña? ¿Cómo podía estar en la casa décadas antes de que Sofía naciera? ¿O sería la misma persona? La idea parecía absurda, pero la coincidencia era demasiado imposible para ignorarla. Sentía el peso de alguna verdad mal enterrada intentando emerger por los rincones de la mansión. Al día siguiente, Julián intentó actuar con normalidad, pero su atención estaba dividida. Observaba a Sofía a la distancia, tratando de encontrar alguna fisura en su postura serena. Ella limpiaba el pasillo con la misma delicadeza de siempre, pero ahora él percibía pequeños detalles que nunca había notado. La forma en que evitaba mirar el retrato de su padre colgado en la pared, cómo se desviaba siempre que pasaba por la puerta del despacho, cómo apretaba el trapo con demasiada fuerza cuando sentía su presencia. Era como si la casa entera despertara recuerdos en ella, recuerdos que él no comprendía. Se determinó a no confrontar nada todavía. Necesitaba hechos, no impulsos. Así, aquella mañana,
Asumió el papel de observador silencioso. Entró al despacho mientras Sofía quitaba el polvo de la mesa. Ella casi dejó caer el trapo cuando notó que él estaba allí. «Buenos días», dijo él con una sonrisa controlada. «Buenos días, señor Julián. ¿Desea que le prepare el café ahora?» «Todavía no». Se acercó lentamente. «¿Tú has encontrado algo diferente en la casa recientemente? ¿Alguna cosa antigua?» La mirada de ella vaciló por un microsegundo. Un titubeo que denunciaba mucho más de lo que querría. «No, señor, nada fuera de lo habitual». Él asintió con calma, manteniendo el tono neutro, pero registrando mentalmente cada cambio en su expresión. Siempre había una historia detrás de los ojos que evitan demasiado la mirada. Cuando Sofía salió, Julián aprovechó para investigar el despacho de su padre. Recordó que Arturo guardaba ciertos documentos en un cajón secreto en el fondo del librero. Solía decir que hay cosas que el tiempo no resuelve, solo disfraza. A su padre le gustaban las frases crípticas, y ahora parecían ecos de una verdad mayor. Después de casi media hora intentando encontrar el mecanismo oculto, Julián tiró del estante y oyó el clic seco. Una pequeña compuerta se abrió en el fondo. Dentro había solo una delgada carpeta con pocos documentos. El primero era una hoja con garabatos de antiguas notas médicas. El nombre Lucía Romero aparecía varias veces, seguido de observaciones ilegibles. Julián frunció el ceño. Lucía era el nombre de la nota encontrada el día anterior. Pasó otra página y encontró una lista de empleados de la casa, fechada hacía más de 20 años. Lucía aparecía como empleada doméstica. Una anotación al lado del nombre decía: «Hija pequeña acompaña». La caligrafía era de su padre. Al final de la página, otra frase lo dejó inmóvil. «Situación inestable. Resolver antes de que sea tarde». ¿Resolver qué? ¿Inestable de qué forma? ¿Qué habría pasado con esa mujer? Julián se dio cuenta de que por cada pista que encontraba, otras 3 surgían de las sombras. Era como si su padre se hubiera pasado años lidiando con algo oscuro, dejando rastros sutiles tras de sí. Más tarde, cuando fue a la cocina por agua, oyó voces en el pasillo. Se detuvo discretamente antes de la esquina. Sofía conversaba por teléfono con la voz demasiado baja para oír con claridad. Julián se acercó solo lo suficiente para captar fragmentos. «No, todavía no he podido». Pausa. «Sé que él necesita saber, pero no de esta forma». Otra pausa, más larga. «Se lo prometí a ella. Lo haré de la forma correcta. No puede sospechar nada todavía». El corazón de Julián se aceleró. ¿Se lo prometió a quién? ¿A Lucía? ¿A su madre? ¿A alguien del pasado de la casa? Cuando Sofía colgó, respiró hondo como si estuviera a punto de derrumbarse. Él retrocedió antes de que ella lo viera y volvió a la sala, con la mente hirviendo. Horas después, durante el almuerzo, la tensión aumentó. Sofía le servía el plato y, sin querer, acercó demasiado el brazo a la mesa. Julián extendió la mano para ayudar y, por reflejo, tocó la de ella. Ella se congeló. Él sintió su piel fría y algo en su expresión se quebró, como si estuviera reviviendo un trauma. «¿Está todo bien?», preguntó él. «Sí, todo bien». Pero su voz salió ahogada, como si contuviera lágrimas. La incomodidad era palpable, y Julián comprendió que aquello ya no era sobre desconfianza, era sobre dolor. Esa noche decidió investigar más a fondo el cuarto de huéspedes donde guardaba documentos antiguos. Encontró una caja metálica cerrada con llave. Por instinto, probó la vieja llave que su padre guardaba en el despacho. Funcionó. Dentro había más fotos antiguas, algunas rotas, otras intactas. En varias de ellas aparecía la misma mujer, la madre de Sofía, sonriendo al lado de Arturo Sarmiento, el padre de Julián. Pero lo que más lo perturbó fue una foto específica. Arturo sostenía a una niña pequeña en brazos, y la niña era Sofía. Su padre le sonreía con una ternura que Julián jamás le había visto en vida. El shock
casi hizo que soltara la foto. Aquella niña no solo había estado en la casa, sino que había sido tratada con cariño por su padre, y entonces vino el golpe final. Un sobre con un sello antiguo que contenía un examen de ADN parcial, como si el proceso se hubiera iniciado y nunca terminado. En el campo nombre de la niña estaba escrito Sofía Romero. En el campo supuesto padre había solo unas iniciales manuscritas. A.S. Arturo Sarmiento, su padre. Julián sintió que el mundo daba vueltas. ¿Sofía podría ser su hermana? ¿Una hija ilegítima? ¿O víctima de algo que la familia intentó esconder? Necesitaba respuestas, pero no estaba listo para confrontarla. Al día siguiente, decidió seguirla discretamente por la casa. Ella parecía inquieta, la mirada perdida, sus movimientos más rápidos de lo habitual, como si esperara que algo sucediera. En determinado momento, Julián la vio entrar en el antiguo depósito en el fondo de la mansión, un lugar al que nadie iba hacía años. Él se escondió cerca de la puerta entreabierta. Sofía encendió la luz y respiró profundo. Sacó de su bolso la misma foto que él vio al inicio, aquella que mostraba a su madre al fondo, sosteniendo a Julián de niño. Apoyó la foto en la mesa y murmuró: «Madre, estoy intentando, pero él no va a creerme. No así». Julián retrocedió, sintiendo una mezcla de miedo y empatía. La joven estaba viviendo una lucha interna que él desconocía por completo. No parecía una criminal. Parecía una hija intentando recomponer un pasado roto. Por la tarde, decidió investigar aún más profundamente el pasado de la empleada. Pasó horas analizando viejos registros de la ciudad, archivos familiares y documentos guardados en el ayuntamiento. Descubrió que Lucía, la madre de Sofía, había trabajado en la mansión durante casi 8 años. Después fue despedida repentinamente sin ninguna explicación registrada. Meses más tarde, desapareció de la ciudad y nunca más hubo noticias de ella. Ninguna denuncia, ningún registro de viaje, nada, como si se la hubiera tragado la tierra. Entonces las piezas empezaron a encajar. Lucía desapareció tras ser despedida de la casa. Sofía creció sin saber quién era su padre. El padre de Julián tenía documentos escondidos sobre ambas, y ahora, décadas después, la hija estaba de vuelta. No podía ser coincidencia. Aquello era un regreso, un ajuste de cuentas, un reencuentro inevitable con el pasado. Esa noche, cuando los empleados ya se habían ido, Julián entró en la sala y encontró a doña Elvira terminando de cerrar la puerta trasera. Decidió intentar un nuevo ángulo. «Doña Elvira, ¿usted conoció a una empleada llamada Lucía?» La mujer contuvo la respiración por un segundo. Su mirada, que siempre había sido firme, se convirtió en una sombra. «¿Por qué pregunta eso, señor Julián?» «Porque encontré algunas fotos y una nota». Ella miró a ambos lados, asegurándose de que estuvieran solos. «No debería hurgar en eso», murmuró. Su padre hizo cosas para proteger esta casa, y también hizo cosas que nunca quiso que usted supiera. «Cuénteme», la presionó Julián, con el corazón acelerado. Pero antes de que doña Elvira pudiera hablar, una voz surgió detrás de ellos. Sofía. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, llenos de culpa y llenos de una verdad que nadie más que ella cargaba. «Tengo que contarle», susurró, «pero le prometo que nada es como usted piensa. Mi madre no fue lo que dijeron. Ella no hizo lo que la acusaron. Y lo que estoy a punto de revelar va a cambiar todo lo que usted cree sobre su propia familia». Julián sintió un escalofrío en la espalda. Era la hora de la primera revelación, y nada en el mundo lo había preparado. La voz de Sofía parecía venir de un lugar donde el pasado y el presente chocaban dentro de ella. Julián sintió su corazón acelerarse mientras la observaba acercarse despacio, como si cada paso cargara un pedazo de un secreto que había pesado sobre ella durante años. No le pidió que se sentara, simplemente continuó con la mirada firme.
pero la respiración temblorosa. Mi madre se fue de aquí, pero no porque quisiera, dijo Sofía sujetándose el antebrazo, como si intentara contener algo dentro de sí. La expulsaron, acusada de algo que jamás cometió. Julián parpadeó, intentando asimilarlo. ¿Expulsada? ¿Por qué? Robo, respondió ella con voz baja pero firme. Dijeron que había tomado dinero de la mesa del despacho, exactamente de la misma forma que usted me puso a prueba ayer, la misma puesta en escena, la misma trampa. Las palabras lo golpearon como un mazazo. Aquello explicaba tantas cosas, y al mismo tiempo abría más puertas oscuras. Pero mi madre nunca tocó ese dinero, continuó Sofía. Ella estaba sola con usted en la sala ese día. Usted tenía 5 años. No lo recordaría, pero usted estaba allí cuando la acusaron, cuando le gritaron, cuando ella lloró, sosteniéndolo a usted en brazos, implorándole a su padre que le creyera. Julián sintió un frío expandirse por su pecho. Algún recuerdo lejano, una sensación vaga de llanto, quizás resonando desde un rincón olvidado de su infancia. Perdió el empleo. Sofía apretó los ojos conteniendo el temblor de su voz. Lo perdió todo, y un mes después desapareció. Respiró hondo y encaró a Julián de nuevo. Yo vine aquí porque necesitaba entender qué pasó. Necesitaba descubrir quién mentía, quién destruyó su vida. Julián se pasó la mano por el cabello tenso, afligido, dividido entre defender el honor de su propia familia y la creciente intuición de que había algo terriblemente mal en esa historia. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Sofía tragó saliva. Porque pensé que usted era igual a él. Él, Ricardo Sarmiento, su tío. El nombre resonó en los pensamientos de Julián. Ricardo siempre había estado al lado de su padre, siempre presente en la administración de la casa, siempre con opiniones firmes sobre quién era confiable y quién no. Él fue el responsable de despedir a Lucía. Él quien afirmó haber visto el robo. Él quien insistió en que el dinero había desaparecido. Y ahora Julián empezaba a ver el oscuro contorno de la historia. ¿Entonces crees que mi padre hizo esto?, preguntó él, sintiendo una mezcla de miedo y repulsión por siquiera imaginar tal posibilidad. Yo no lo creo, respondió Sofía. Yo sé quién lo hizo. Silencio. Y no fue su padre. Julián sintió que un peso se le quitaba de los hombros, pero inmediatamente otro mayor cayó sobre él. Fue Ricardo, dijo ella, con la certeza de quien ha repasado esa frase por años. Él planeó todo. Él la acusó. Él les mintió a todos en esa casa. Y su madre, le creyó. La revelación golpeó a Julián. Ricardo siempre había sido controlador, manipulador, demasiado orgulloso, pero hacer algo tan cruel. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso?, preguntó Julián, intentando no perder el control. Porque mi madre descubrió algo que Ricardo no quería que nadie supiera, respondió Sofía. Ella vio algo en el despacho, algo que él no podía dejar que se filtrara. Julián dio un paso adelante, acercándose a ella. ¿Qué fue lo que vio? Sofía bajó la mirada, respiró hondo y respondió. Vio a Ricardo falsificando firmas, documentos de su padre, moviendo dinero de la familia a cuentas personales. Y cuando ella lo confrontó, él la destruyó. Julián retrocedió, sintiendo que el mundo giraba. Su padre siempre confió ciegamente en Ricardo. Nunca imaginó que su propio hermano pudiera traicionarlo de esa forma. Mi madre intentó contarle a su padre, continuó Sofía. Pero Ricardo fue más rápido. Dijo que ella estaba inventando todo para cubrir el supuesto robo. Y su padre ya estaba enfermo en esa época. Estaba vulnerable. Le creyó. El silencio se apoderó de la sala como si la casa entera estuviera escuchando la conversación. Como si las paredes, antiguas testigos, finalmente soltaran sus secretos. «¿Pero por qué regresaste?», preguntó Julián, la voz más baja, más humana. «Para limpiar su nombre», respondió Sofía sin dudar.
Y porque hizo una pausa, respiró hondo y completó. Porque sabía que usted era diferente. Siempre lo supe. Esa frase lo conmovió. No era una acusación, ni una defensa. Era un reconocimiento de algo que ni él mismo sabía que tenía. Pero antes de que Julián pudiera responder, un ruido vino de la puerta trasera. Ambos se giraron. Era doña Elvira, pálida, sosteniendo una carpeta en las manos. «¿Qué está haciendo usted con eso?», preguntó Julián. Ella levantó un sobre antiguo, guardando la verdad. «Durante años, y creo que ya he pasado demasiado tiempo callada». Sofía se acercó. «¿Usted lo sabía?». Doña Elvira bajó la cabeza. «Vi muchas cosas pasar en esa época, cosas que nunca debieron suceder, y me quedé callada porque le tenía miedo a Ricardo. Él no solo era cruel, era peligroso. Su padre confiaba demasiado en él, y yo temía que si hablaba, terminaría siendo la próxima en la lista». Le extendió el sobre a Julián. «Esto estaba conmigo desde el día que su madre murió. Me lo dejó a mí. Dijo que cuando usted fuera lo suficientemente maduro para ver lo que no se dice, yo debía entregárselo». Julián tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta de su propia madre, escrita con urgencia, seguida de fotos que mostraban documentos firmados por Arturo Sarmiento, pero claramente falsificados. Las firmas eran comparables y distintas. Ricardo había engañado a toda la familia durante años, pero había algo más en la carta. Algo que hizo que el estómago de Julián se revolviera. Lucía no era quien piensas, y Sofía no está aquí solo por el pasado. Está aquí porque tiene el derecho de estar. Ella es parte de esta casa, aunque Ricardo intente negarlo hasta el final. Julián levantó la mirada hacia Sofía, que respiraba con dificultad, como si estuviera a punto de colapsar. «¿Qué significa esto?», preguntó, con la voz casi rota. Sofía lo encaró con lágrimas contenidas. «Significa que mi madre y su padre tenían una conexión mucho más profunda de lo que nadie imaginaba. Una conexión que Ricardo no aceptaba». Doña Elvira completó con la voz casi quebrada. «Tu padre amaba a la madre de ella, y Ricardo nunca perdonó eso». Julián sintió que todas las paredes de la mansión se inclinaban sobre él. Nada en ese lugar era lo que parecía. «Hay una cosa más», susurró Sofía. «Una verdad que guardé, porque tuve miedo de lo que le haría a usted». Él levantó el rostro, encarándola. «Yo», tomó aliento, «yo puedo ser su hermana, o puedo ser algo que él intentó esconder, algo que Ricardo destruyó incluso antes de que yo entendiera quién era». Julián se llevó la mano a la frente, intentando procesar. «Pero hay una última prueba», completó Sofía. «Algo que encontré ayer, y que explica por qué su madre pidió que yo regresara. Por qué necesitaba que usted lo supiera». Doña Elvira abrió el viejo armario, sacó una carpeta que parecía intacta desde hacía décadas y la puso sobre la mesa. «Su padre dejó esto para usted, y también para ella». Sofía respiró hondo, abrió la carpeta, y dentro había un examen de ADN completo, esta vez firmado. El nombre del padre, Arturo Sarmiento. El nombre de la niña, Sofía Romero. Julián sintió que el suelo desaparecía. El mundo entero cambió en un solo segundo. Sofía no era solo una empleada, no era una extraña, no era una intrusa. Era sangre, era heredera, era parte legítima de esa casa. Y Ricardo hizo todo lo posible por borrar eso. Antes de que Julián pudiera reaccionar, una voz resonó detrás de ellos. Así que finalmente lo descubrieron. Ricardo estaba parado en la puerta, sombrío, como un fantasma que hubiera cobrado forma, y ahora ya nada podía ocultarse. El silencio que se apoderó de la sala cuando Ricardo apareció era tan pesado que parecía empujar el aire fuera de los pulmones. Julián sintió un hueco en el estómago. Sofía retrocedió instintivamente un paso, como si reconociera en ese hombre no solo una figura de autoridad del pasado, sino al fantasma viviente del peor capítulo en la vida de su madre.
Doña Elvira apretó el trapo entre sus manos, temblando como alguien que ha esperado décadas por ese momento, y ahora que estaba allí, temía no sobrevivirlo. Ricardo entró con pasos lentos, calculados. Una sonrisa fina cortó su rostro con un cinismo doloroso. «Así que», murmuró mirando la carpeta abierta sobre la mesa. Finalmente encontraron lo que no debían. Julián avanzó un paso, con el pecho encendido. «Tú lo sabías», dijo entre dientes. «Sabías todo esto y dejaste que yo creciera creyendo que mi familia era correcta». Ricardo rió, un sonido hueco, frío. «La corrección es una cuestión de perspectiva, sobrino. Tu padre, que en paz descanse, no tenía estómago para ciertas verdades. Y tú heredaste eso de él. Siempre fuiste débil para enfrentar la realidad». «¿La realidad?», replicó Julián acercándose. «La realidad es que destruiste la vida de esta mujer», señaló a Sofía, que estaba inmóvil con los ojos llorosos. «Complotaste contra su madre, falsificaste documentos, les mentiste a mis padres». Ricardo inclinó la cabeza con un aire casi divertido. «Hice lo que se tenía que hacer para preservar el nombre de nuestra familia, para preservar el legado que tu padre construyó y que tú nunca entendiste su profundidad. Tu padre siempre quiso mantener la casa limpia. Yo solo me encargué de la basura que él no sabía cómo enfrentar». Julián respiró hondo. «¿Cómo pudiste hacer eso? Lucía era inocente». La sonrisa de Ricardo desapareció, su mirada se endureció. «¿Inocente? No seas ingenuo. Tu padre perdió la cabeza por ella. Estaba dispuesto a tirarlo todo por la borda, a arruinar su matrimonio, a abandonar a su propia esposa. ¿Y todo por qué? Por una criada, una cualquiera». Aquello me indignó, me ofendió, me hizo sentir humillado. Las palabras cayeron como piedras al suelo. Y, a su lado, Sofía se llevó la mano a la boca, ahogando un sollozo. «¿Y por eso arruinaste su vida?», preguntó Julián, con la voz temblando de indignación. «La protegí de algo mucho peor», devolvió Ricardo. «No tienes idea de lo que estaba a punto de pasar. Cuando tu padre descubrió», hizo un gesto de desprecio, «descubrió que estaba embarazada, perdió completamente el equilibrio. Creyó que el hijo podía ser suyo. Creyó que», rió, «podía empezar una nueva familia». Julián se heló de pies a cabeza. «¿Él creía que Sofía podía ser mi hermana?». Ricardo entrecerró los ojos. No solo lo creía, estaba seguro. Una lágrima rodó por la mejilla de Sofía. «Mi madre nunca me contó nada de esto», susurró. Ricardo continuó. «Yo no iba a permitir que ese delirio destruyera nuestro nombre, así que usé lo que tenía, la falta de documentos, la inestabilidad de ella, la cercanía con la familia, la simple idea de que una empleada pudiera manipular a un hombre importante. Bastó con crear la historia correcta, bastó un dinero sobre la mesa, bastó una acusación. Tu padre lo creyó porque quería creerlo, porque necesitaba una excusa para no asumir que había cruzado todos los límites». Doña Elvira rompió a llorar. «Usted destruyó 2 vidas, 3 en realidad», murmuró ella. Ricardo se volvió hacia ella con desdén. «Siempre fuiste débil, Elvira. Siempre creíste que la bondad cambia el mundo. La bondad solo hace que la gente sea aplastada por quienes tienen más coraje». Julián explotó. «¿Coraje para destruir inocentes? Eso no es coraje, Ricardo. Es monstruosidad». Ricardo se encogió de hombros. «Monstruo, héroe», palabras con poca diferencia. «La verdad es que hice lo que tu padre no tuvo el valor de hacer, y el resultado fue estabilidad. La familia siguió intacta. Tú pudiste crecer en una casa organizada. Tu nombre permaneció limpio. Creciste sin escándalos, sin manchas. No me lo agradezcas, pero reconoce que todo este silencio te benefició». «¿Benefició?». Julián avanzó un paso más. «¿Benefició a quién? ¿A mí? ¿O a ti mismo, que pasaste a controlarlo todo? ¿Que empezaste a administrar los bienes como querías?
¿Que falsificaste firmas y desviaste dinero de la empresa? La culpa de todo esto es tuya. No de mi madre, no de mi padre, no de Lucía. Tuya. Ricardo respiró hondo, perdiendo la compostura por primera vez. Tu padre murió sin saber la verdad. Deberías hacer lo mismo. Algunas historias solo lastiman a quien las oye. Julián apretó los puños. Ya estoy lastimado. Pero ahora entiendo quién es realmente el culpable. La tensión alcanzó un punto insoportable, como si algo estuviera a punto de romperse en el aire. Sofía finalmente logró hablar. Usted destruyó a mi madre. Le dijo que yo jamás sería aceptada, que nunca tendría un lugar en este mundo. Ella murió creyendo que era culpable. Murió avergonzada. Murió con miedo. Tragó el llanto. Solo porque usted no soportaba que ella fuera importante para alguien. Ricardo se volvió lentamente hacia ella. Tu madre no era especial, solo tuvo la mala suerte de enamorarse de la persona equivocada. Se enamoró del hombre que me amaba, respondió Sofía. Su odio nunca fue por ella. Fue porque usted quería ser el centro de la vida de mi padre, y él se atrevió a mirar más allá. Los celos nos destruyeron a todos. Los ojos de Ricardo brillaron con una furia silenciosa. Tú no sabes nada sobre mí. Lo sé todo, replicó Sofía, porque pasé mi vida entera buscando entender por qué fui arrancada de mi historia. Julián respiró hondo, intentando recuperar el control de la conversación. Ricardo, dijo con la voz más firme que pudo, dijiste que mi padre iba a destruirlo todo por el embarazo de ella. Su hijo era de él. Ricardo rió, pero sin humor. Realmente quieres saberlo, porque una vez que lo sepas, no podrás volver atrás. Julián dio un paso al frente. Quiero la verdad, toda, ahora. El tío lo encaró con una mirada pesada, como alguien que carga una revelación tan venenosa que siente placer y dolor al mismo tiempo al soltarla. El examen que encontraron en esa carpeta no es el único, dijo. Hubo otro, hecho antes, y en ese examen la respuesta era clara, simple, indiscutible. Sofía temblaba. El hijo era de Arturo, completó Ricardo con voz firme, fría. Él estaba enamorado de Lucía, y ella le correspondía. Ustedes dos, señaló a Julián y a Sofía, comparten la misma sangre. El mundo pareció detenerse. Julián sintió que las piernas le flaqueaban. Sofía abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Doña Elvira se derrumbó en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. Pero Ricardo no se detuvo. El asunto es, continuó, cruzando los brazos, que ninguno de ustedes debía saber esto. Arturo me pidió que los protegiera a ambos. Me pidió que garantizara que no surgiera ningún escándalo. Pero cuando Lucía empezó a amenazar con revelarlo, simplemente la eliminé de la ecuación. Sofía dio un paso como si el suelo hubiera desaparecido. ¿Usted mató a mi madre?, susurró. Ricardo vaciló un segundo, y ese segundo lo confirmó todo. Hice lo necesario, dijo él. Estaba emocionalmente inestable. Podía arruinarlo todo. La empresa, el nombre, el matrimonio de tu padre, tu vida y también la de ella. Julián avanzó tan rápido que Sofía tuvo que sujetarlo por el brazo. Desgraciado, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? Era familia, era parte de mi padre, era parte de mí. Era un riesgo, repitió Ricardo seco. Y tú sabes cómo se manejan los riesgos en los negocios familiares. El aire se volvió pesado, denso, imposible de respirar. Fue entonces cuando doña Elvira levantó el rostro, rojo por el llanto. ¿Y la niña?, gritó. ¿Qué hiciste con la niña ese día? Ricardo se volvió lentamente hacia ella. La envié lejos, lo suficientemente lejos para que nunca más molestara a nadie, pero no tuve el valor de ir más allá. No soy un monstruo, Elvira. ¿No lo eres?, escupió Julián. Destruiste todo lo que tocaste. Me quitaste a mi familia, le quitaste su familia a ella, mataste a una mujer inocente y les mentiste a todos.
Ricardo suspiró, cansado, como si la verdad fuera una carga inevitable. Lo hice para protegerte a ti. Eres demasiado débil para lidiar con la verdad. Julián miró a Sofía, luego los documentos esparcidos sobre la mesa, el examen, la carta de su madre, la foto antigua. Todo apuntaba a una única conclusión. Él y Sofía eran, de hecho, hermanos, hijos del mismo padre. Pero antes de que Julián pudiera decir algo, Sofía respiró hondo, se secó las lágrimas y habló con una fuerza que nadie esperaba. No vas a controlar más nuestras vidas. Ricardo parpadeó. ¿Y qué van a hacer? ¿Enfrentarme? ¿Acabar con su propia familia en un escándalo público? ¿Destruir el nombre que los ha sustentado por generaciones? Sofía levantó el examen de ADN, con mano firme. Ya está destruido. Tú lo hiciste por nosotros. Julián sintió que algo se rompía dentro de él. No era dolor ni rabia, sino una claridad absoluta. Era hora de actuar, de elegir un bando, de elegir quién era él ahora que sabía la verdad. Vamos a exponerlo todo, dijo Julián, y a terminar con esta historia de una vez por todas. Ricardo entrecerró los ojos, juzgando, calculando, dándose cuenta de que había perdido el control por primera vez, y, antes de que pudiera reaccionar, Julián completó. Y voy a empezar por sacarte de esta casa. Ahora, la expresión de Ricardo cambió, no a miedo, sino a un odio profundo. Si haces eso, murmuró, ustedes dos se van a arrepentir. Hay cosas que no saben, cosas peores que esta verdad. No tienen idea de lo que están desenterrando. Pero Julián no retrocedió. Entonces dilas, lo desafió, porque estamos listos. Ricardo abrió la boca para hablar, pero algo lo interrumpió. Un ruido proveniente de la entrada, una puerta golpeando, pasos apresurados, y la voz de alguien que Julián no esperaba oír. Creo que puedo ayudar con eso. Todos se giraron. Un hombre entró, trayendo consigo un aire de tristeza antigua y valor tardío. Uno de los testigos que faltaba. Alguien que conocía la verdad más profunda. Alguien que acabaría de una vez por todas con el reinado de mentiras de Ricardo. Y ahora, el pasado estaba oficialmente expuesto. El hombre que entró parecía cargar décadas de culpa sobre sus hombros. Su cabello canoso estaba desaliñado, y sus manos temblaban como si el simple acto de abrir esa puerta fuera un peso insoportable. Julián lo reconoció de inmediato a pesar de los años. Don Mateo, el chofer de la familia Sarmiento durante más de 20 años, desaparecido poco después de la muerte de Arturo. Decían que se había jubilado, dicho adiós y partido al campo. Pero Julián veía ahora, en sus ojos hundidos y cansados, que esa no era la historia real. Los ojos de Ricardo se entrecerraron. «¡Tú!», dijo con un odio casi silencioso. «Te ordené que te fueras». Don Mateo mantuvo la cabeza erguida. «Y me fui», respondió con la voz entrecortada. «Pero no me llevé la paz que quería, solo me llevé la vergüenza de haberme callado mientras ustedes destruían la vida de una mujer inocente y de una niña». Sofía se apretó la mano contra el pecho, luchando por no llorar. «Usted conoció a mi madre». Mateo asintió, respirando hondo. «La conocí. Lucía era una de las mujeres más dulces que jamás pasó por esta casa. Trabajaba en silencio, pero tenía una alegría viva en la mirada. Al menos, hasta el día en que su mundo se derrumbó». Ricardo apretó la mandíbula. «Cuidado con lo que dices, viejo». Pero esta vez, nadie en la sala le tenía miedo. Ni siquiera el propio Mateo, que enderezó la espalda como quien decide que ya no tiene nada que perder. «Vi lo que hiciste», dijo el chofer, encarando a Ricardo con un valor nacido de la culpa acumulada. «Yo estaba allí cuando pusiste el dinero en la mesa. Estaba allí cuando llamaste a todos para que fueran testigos. Vi cuando acusaste a Lucía, y vi su desesperación sosteniendo a Sofía en brazos, implorando que no creyeran tu mentira». Las manos de Ricardo temblaron ligeramente, la primera señal de que su poder comenzaba a desmoronarse.
Lucía no robó nada, continuó Mateo. Pero necesitabas deshacerte de ella, necesitabas que la expulsaran de la mansión antes de que Arturo descubriera lo que estabas haciendo a sus espaldas. Julián sintió un escalofrío. ¿A sus espaldas? ¿Qué quieres decir exactamente? Mateo suspiró, sacando un sobre amarillento del bolsillo. Tu padre descubrió los desvíos, las firmas falsificadas. Descubrió que las deudas de la empresa provenían de cuentas que Ricardo alimentaba con dinero que sacaba de aquí, en los mismos meses en que acusó a Lucía de robo. Ricardo dio un paso adelante, pero Julián lo bloqueó. «No lo toques», murmuró Julián firme. Mateo abrió el sobre. Dentro había copias de documentos firmados con la caligrafía de Arturo, pero con fechas que no coincidían con su presencia en la ciudad. Documentos falsos, meticulosamente falsificados. «Tu padre descubrió esto antes de morir», dijo Mateo. Sabía que su hermano le estaba robando a la familia y sabía que la expulsión de Lucía había sido una forma de silenciar a un testigo. Pero cuando intentó confrontarlo, ya era demasiado tarde. Su salud estaba comprometida. Y Ricardo, tragó saliva, Ricardo ya lo controlaba todo. El silencio entre ellos pulsaba. Julián sintió un dolor profundo subir desde el pecho hasta la garganta. «Mi padre intentó advertirme», murmuró, recordando la repentina frialdad de su padre en los últimos meses de vida, la manera en que parecía siempre preocupado, tenso, vigilado. «Lo intentó, pero yo era demasiado joven. Nunca pudo contármelo». Ricardo resopló. «Tonterías. Tu padre deliraba. Ya estaba enfermo. Ustedes están creyendo en las fantasías de un viejo y de un chofer fracasado, pero nadie allí creyó eso, porque todos sabían cuando una mentira intentaba sobrevivir en medio de la verdad». Sofía se secó las lágrimas y dio un paso al frente, con voz firme. «¿Usted estuvo el día que nos expulsaron? ¿El día que mi madre fue humillada?» Mateo bajó la cabeza. «Estuve, y me arrepiento desde entonces. Vi cuando te abrazó. Vi cuando dijo que nada de eso era tu culpa. Vi cuando prometió protegerte, aún sin saber a dónde irían». La miró con los ojos llorosos. «Y vi cuando Ricardo mandó a 2 guardias de seguridad a seguirlas. Ella pensaba que estaban preocupados por ustedes, pero no era así. Querían asegurarse de que se fuera sin volver». Sofía se cubrió la boca con la mano, ahogando un sollozo. «¿Siguieron a mi madre? ¿Por qué?» «Porque tu madre cargaba con una verdad peligrosa», respondió Mateo. «La verdad sobre ti». Julián sintió que el cuerpo se le helaba. «¿Sobre ella?» El chofer asintió. «Tu padre me pidió que cuidara de Lucía, me pidió que las protegiera a ambas. Él quería reconocer a Sofía, quería hacer el examen de ADN de inmediato, quería traerla a la familia». Ricardo avanzó un paso. «Basta, Mateo». Pero Julián lo empujó hacia atrás con firmeza. «No, él va a terminar». Mateo respiró profundamente. La madre de Julián lo sabía, y más que eso, lo aceptaba. Estaba del lado de su esposo, pero Ricardo no. Se trastornó. Dijo que eso mancharía el nombre de la familia, que lo destruiría todo. El ambiente en la sala se volvió sofocante. Cada palabra revelada era una pieza que encajaba en un rompecabezas de dolor y silencio. «¿Y entonces?», preguntó Julián, la voz baja, peligrosa. «¿Qué pasó ese día?» El chofer miró a Sofía y su expresión se quebró. «Tu madre murió por eso, mi niña». Sofía se agarró al respaldo de la silla, tambaleándose. «No, no, usted, fue un accidente», continuó Mateo llorando. «Pero fue provocado. Lucía estaba desesperada, huyendo de algo que no entendía, y Ricardo mandó que los guardias la intimidaran. No era para que la tocaran, pero la persiguieron hasta un camino de tierra. El auto derrapó, volcó, y ella murió 3 días después, en el hospital». Sofía cayó de rodillas ahogando el llanto. Julián corrió hacia ella, sujetándola por los hombros. «No», repetía ella con la voz rota. «Mi madre
Mi madre murió por culpa de él. Ricardo levantó las manos, fríamente. Yo no mandé a matar a nadie. Solo quise asegurarme de que no volviera, de que no arruinara la vida de mi hermano. Su muerte fue un accidente lamentable. Julián sintió que la sangre le hervía. «¿Lamentable?», gritó. «Destruiste a una familia entera». Ricardo mantuvo una expresión imperturbable. A veces el destino toma decisiones que debemos aceptar. Sofía se levantó con dificultad, los ojos rojos pero firmes. «Usted no solo me quitó a mi madre, usted me quitó el derecho a saber quién era yo. Me quitó años de mi vida, me quitó la oportunidad de crecer con mi padre». Ricardo esbozó una sonrisa arrogante. «Arturo, te habría echado a perder, te habría convertido en otra heredera incompetente. Te ahorré eso». Fue en ese momento que la rabia de Julián explotó por completo. Se abalanzó sobre su tío, agarrándolo por el cuello de la camisa. «¡Basta!», rugió. «Vas a pagar por todo esto, por cada mentira, por cada muerte, por cada vida que destruiste». Ricardo no se movió. «No puedes tocarme. Si lo haces, lo pierdes todo». Julián apretó más la camisa. «Ya lo perdí todo. Y ahora voy a recuperarlo de la forma correcta». Don Mateo se acercó con cuidado y puso una mano en el brazo de Julián. «Él no vale tu descontrol, mi niño. Deja que la verdad haga el trabajo». Julián finalmente soltó a Ricardo jadeando, con lágrimas de frustración ardiendo en sus ojos. Ricardo se arregló la corbata, como si solo le hubiera molestado un viento fuerte. «¿Creen que ganaron?», dijo con voz venenosa. «¿Creen que estas historias van a derribar a un hombre como yo? ¿Creen que alguien les va a creer?». Soltó una risa corta. «El examen de ADN, sin valor judicial. El chofer arrepentido, sin credibilidad. La empleada traumatizada, fácil de desacreditar. No tienen nada». Fue entonces cuando doña Elvira levantó una carpeta que había mantenido oculta todo el tiempo. «Todavía tenemos esto». Ricardo perdió la sonrisa. «¿Qué es eso?». «Lo último que tu madre dejó antes de morir, Julián», dijo doña Elvira. «Una grabación». Las pupilas de Ricardo se dilataron. Ella no tenía nada». «Claro que sí», respondió Elvira. «Tenía tu confesión. La confesión que hiciste cuando creíste que ella estaba inconsciente en la clínica». Ricardo palideció. Sofía se llevó la mano a la boca. Julián sintió un escalofrío en la espalda. «Guardé esto como pude», dijo la mujer, «porque sabía que un día sería necesario». Abrió la carpeta, sacó una memoria USB, la puso sobre la mesa. Ricardo retrocedió tambaleándose, la máscara de control finalmente cayendo. «¡No vas a usar eso!». «Ya es demasiado tarde», dijo Julián con voz firme y baja. «Ahora todo será revelado». Ricardo dio un paso desesperado, como si fuera a arrancar la memoria de la mesa. Pero la puerta trasera se abrió de nuevo, y 6 policías entraron. «Ricardo Sarmiento», dijo el oficial, «queda usted arrestado». Las piernas de Ricardo finalmente cedieron. Miró a Julián, a Sofía, a doña Elvira, a don Mateo, y entonces, por primera vez, pareció humano, pequeño, derrotado. «No saben lo que han hecho», murmuró. «No saben lo que esto va a desatar, pero los policías ya lo estaban sacando». Sofía cayó en los brazos de Julián, llorando desconsoladamente. Doña Elvira se arrodilló, llorando. Don Mateo cerró los ojos, como alguien que finalmente respiraba después de años atrapado. Julián rodeó a Sofía con un abrazo firme. «Se acabó», susurró. «La verdad ganó». Pero Sofía, aún llorando, sacudió la cabeza. «Julián, esto no es el final, es solo el comienzo». Y tenía razón. Las piezas habían sido reveladas, pero las consecuencias, esas aún estaban por venir. Cuando los policías se llevaron a Ricardo, la casa entera pareció soltar un suspiro ahogado, como si, finalmente, tras décadas de secretos, tuviera permiso para respirar. Pero ese aire de alivio duró pocos segundos.
Julián comprendió rápidamente que aún no había ganado nada. El caos apenas comenzaba. Sofía se apartó de él, secándose las lágrimas con mano temblorosa. «Julián», dijo con voz tensa, «tenemos que pensar rápido. Él no cayó solo. Nunca lo hizo. Si Ricardo fue capaz de manipular a una familia entera durante tantos años, es porque tenía ayuda». Julián sintió que los músculos de sus hombros se tensaban. «¿Quién crees que pueda estar involucrado?» Sofía respiró hondo, intentando organizar los recuerdos fragmentados que cargaba desde la infancia. «No sé quiénes eran los hombres que siguieron a mi madre ese día, pero recuerdo algo. Recuerdo una voz, un hombre diciendo, «Él quiere que esto termine hoy». Mi madre lloraba y repetía, «Yo no hice nada». Después solo recuerdo el ruido del auto derrapando. Se mordió el labio inferior, conteniendo el temblor. Ese él no era Ricardo. La voz era diferente, más joven, más firme, y creo que era alguien de la empresa, alguien que tenía tanto que perder como él. Julián se pasó la mano por el rostro, sintiendo cómo la dimensión del problema crecía como un incendio silencioso. Entonces no estamos lidiando solo con un hombre, estamos lidiando con una red, una estructura, personas que quizás todavía operan dentro de nuestro negocio, y ahora que Ricardo cayó, esas personas podrían intentar borrar rastros o borrarnos a nosotros. Don Mateo carraspeó, llamando la atención. «Hay algo más», murmuró. «El día que me fui de esta casa, no fue por elección propia. Recibí una amenaza. Me dijeron que si seguía hablando, si seguía intentando advertirle a Arturo, yo sería el próximo accidente». Sofía abrió los ojos de par en par. «¿Usted sabe quién lo amenazó?» El chofer vaciló, pero finalmente dijo, «Era un hombre encapuchado, pero tenía un anillo grande, dorado, con el símbolo de Sarmiento e hijos. Esos anillos solo se les daban a los directores y a los herederos». Julián sintió que el estómago se le endurecía. «¿Herederos?» Don Mateo asintió. «Sí, y en esa época, además de usted que era un niño, solo había uno más, el hijo de Ricardo». El silencio cortó el aire. El nombre resonó como una sentencia. Víctor Sarmiento. Julián cerró los ojos. Víctor, su primo, que creció siendo el orgullo de Ricardo. Víctor, que administraba la parte financiera de la empresa con el mismo brillo agresivo de su padre. Víctor, que recientemente había estado presionando a Julián para firmar documentos extraños, alegando necesidad de agilidad administrativa. Julián sintió que el corazón le latía más fuerte. Él era parte de las falsificaciones, siempre lo fue. Don Mateo asintió. Y si Ricardo cayó, Víctor no va a aceptar perderlo todo. Podría intentar huir, o peor, podría intentar repetir la historia. Sofía palideció. Podría venir por nosotros. Julián le apretó la mano con firmeza. «No dejaré que te pase nada, nunca más». Pero la promesa apenas había sido hecha cuando la puerta de la sala se golpeó con fuerza. Y Víctor entró. Estaba sudado, jadeante, con los ojos desorbitados como los de un animal acorralado. Aún así, intentaba mantener el tono arrogante que había heredado de su padre. «Ustedes lo destruyeron todo», gritó señalando a Julián con el dedo. «Le advertí a mi padre que eras débil, que no sabrías cómo manejar esta familia. Ahora lo arrojaste todo a la basura. Años de trabajo». Julián dio un paso al frente. «No fueron años de trabajo, Víctor. Fueron años de crímenes». «Hice lo que se necesitaba», replicó Víctor, casi escupiendo las palabras. «Mi padre me enseñó que la familia se protege por encima de todo, que los secretos son herramientas, que el poder exige manos sucias». Sofía se encogió al oír aquello. Julián respiró hondo, intentando mantener la claridad en medio del caos. «Amenazaste a gente. Es posible que provocaras la muerte de su madre. Destruiste documentos, desviaste dinero, les mentiste a todos. Y lo haría todo de nuevo», gritó Víctor.
Porque esta empresa era nuestra, esta casa era nuestra, y ustedes me lo quitaron todo. Sacó algo del bolsillo. Sofía retrocedió sorprendida. Julián avanzó para protegerla, pero no era un arma, era un fajo de documentos. «¡Tomen!», gritó Víctor, «todas las firmas que creen que prueban algo. No tienen idea de lo que hacía mi padre. Él no solo falsificaba para protegerse a sí mismo, sino para protegerte a ti, Julián». Julián se congeló. «¿Protegerme? ¿De qué?». Víctor rió, una risa tensa, descontrolada. «¿Creen que él era un santo? ¿De verdad creen que Arturo solo amó a esa mujer? ¿Creen que era una víctima? No. Él también tenía secretos. Secretos que yo mismo oculté para no destruir la empresa». Sofía sintió que le temblaban las manos. Julián palideció. Víctor continuó. «Arturo no era solo tu padre. Él...». El primo vaciló, mordiéndose el labio como si estuviera cruzando un límite. «Tenía otros hijos, otros bastardos, otras mujeres. Lucía fue solo una de ellas. Se involucraba con cualquier empleada nueva que llegaba. Era débil y demasiado romántico. Mi padre lo protegía incluso de eso». Sofía parpadeó, incrédula. «Estás mintiendo». «¿Lo estoy?», replicó Víctor. «Busquen en el despacho, busquen en los archivos que encontraron. Hay más certificados, más nombres, más niños. ¿Por qué crees que Ricardo enloqueció? ¿Por qué crees que destruyó a tu madre? Porque ella amenazaba con exponer la verdadera cara de Arturo. Ella era la única que quería justicia, y mi padre temía que fuera la primera de muchas». Julián sintió que las piernas le flaqueaban. Su padre, el hombre que idolatraba. Pero Sofía le puso la mano en el brazo. «No lo escuches así. Quiere confundirte, quiere quebrarte para escapar». Víctor dio otro paso, ahora desesperado. «Arruinaron a mi familia, me dejaron sin padre, sin empresa, sin nada. ¿Y ahora qué quieren? Que lo acepte, que simplemente lo acepte». Julián mantuvo la mirada firme. «Tienes que responder por lo que hiciste, igual que tu padre». «No iré a la cárcel», siseó Víctor. «No voy a aceptar que mi vida termine por culpa de una empleaducha que ni siquiera debió haber nacido». Sofía se estremeció. Julián avanzó. «Cuidado con tus palabras. Es mi hermana». «¿Hermana?», rió Víctor, descontrolado. «¿Cuántas hermanas tienes, Julián? Porque si escarban en los documentos de tu padre, van a descubrir mucho más de lo que esperan». Julián contuvo la rabia en la garganta. «Aún así, Sofía recibirá lo que es suyo, la verdad, y la empresa también, por su derecho y por la memoria de su madre». Víctor levantó el fajo de papeles como si fuera un arma. «¿Entonces la eliges a ella? ¿Eliges a una intrusa que lo destruyó todo? ¿Eliges a una bastarda en lugar de a tu propia familia?» «Ella es mi familia», afirmó Julián con voz baja, pero inquebrantable. Víctor perdió por completo el control. Los papeles cayeron al suelo. Dio un paso atrás, mirando a su alrededor como un animal acorralado. «Entonces yo voy a acabar con esto, con todo, antes de que ustedes acaben conmigo». Y salió corriendo por la mansión, en dirección al despacho principal. Julián corrió tras él. Sofía corrió justo detrás. «¡Víctor!», gritó Julián, «no hagas una estupidez». Pero cuando llegaron al despacho era demasiado tarde. Víctor había abierto la caja fuerte, esparcido documentos por el suelo, tachado papeles, roto sobres. Parecía determinado a borrar cualquier vestigio de verdad, como hizo su padre un día. «Si lo destruyo todo», murmuró Víctor trastornado, «nadie sabrá quién es quién. Nadie podrá probar nada. No serás heredera de nada, Sofía. Y tú, Julián, vivirás sin saber quién eres, como siempre debió ser». Julián se acercó despacio, como quien maneja una bomba a punto de explotar. «Víctor, escucha, tienes miedo, pero aún puedes salir vivo de esto. Aún puedes elegir algo diferente a repetir los errores de tu padre». Víctor soltó una carcajada, con los ojos llorosos. «No lo entiendes. Ya perdí.
Y cuando un hombre lo pierde todo, se convierte en cualquier cosa. Fue entonces cuando Sofía dio un paso al frente y habló con una fuerza que nadie esperaba. Entonces, elige ser humano, dijo ella, porque tu padre se olvidó de eso. Y mira dónde está ahora. Víctor parpadeó. Su respiración vaciló. Por un segundo, un único segundo, pareció volver en sí. Pero en ese tenso silencio, mientras Julián y Sofía contenían la respiración esperando una respuesta, un ruido metálico resonó desde la fachada de la casa. Un auto, movimiento brusco, pasos apresurados. Doña Elvira apareció en la puerta, pálida. «Hay alguien afuera, y no es la policía. Están armados». Julián sintió que la sangre se le helaba. Víctor abrió los ojos de par en par. Y todos comprendieron lo mismo al mismo tiempo. Ricardo tenía aliados, y ahora con él arrestado, habían venido a silenciar el resto de la historia. La verdadera guerra acababa de empezar. El aviso de doña Elvira hizo que la casa entera se congelara. Julián miró por la ventana lateral, apartando discretamente la cortina. 2 autos negros estaban estacionados frente a la mansión, con los faros apagados y las puertas entreabiertas. 3 hombres descendieron vestidos de negro, sin prisa, el tipo de calma inquietante de quien sabe exactamente lo que vino a hacer. Sofía se llevó la mano a la boca, con el corazón disparado. Víctor, antes consumido por la furia, se puso lívido, como si finalmente comprendiera que la caída de su padre había sido solo el inicio. «Vinieron por Ricardo», murmuró Julián, tragando saliva, «o por lo que él dejó atrás». Víctor retrocedió, tropezando con la mesa. Yo no sabía que había llegado tan lejos. Juro que no lo sabía». Don Mateo se acercó a la ventana con pasos lentos. «Esos hombres son peligrosos. Ya los he visto aquí. Hace años. Hacían el trabajo sucio para Ricardo. Y si están aquí ahora, es porque creen que ustedes tienen algo que no deberían». Sofía sujetó el brazo de Julián con voz temblorosa. «Van a intentar entrar. ¿Qué vamos a hacer?» Julián respiró hondo, intentando mantener la mente clara a pesar de la adrenalina. «Tenemos que proteger la prueba, protegerte a ti y impedir que estos hombres hagan lo que hicieron con tu madre». Víctor tragó saliva, mirando sus propios zapatos como si finalmente estuviera encarando el peso de todo en lo que participó, consciente o inconscientemente. Ellos obedecían a mi padre, pero ahora él está arrestado. Deben pensar que yo voy a tomar su lugar. Víctor se pasó la mano por el rostro desesperado. «Si creen que traicioné a mi familia, si descubren que hablé demasiado...» «Víctor», lo interrumpió Julián, «ya no están bajo tu control. Vinieron a terminar el trabajo que tu padre empezó, y ahora estamos todos en el camino». El ruido de pasos acercándose resonó por el pasillo de la entrada. Pesados, firmes, organizados. Sofía apretó los ojos, luchando contra el miedo. «Julián, van a entrar. No te preocupes», dijo él, tirando de ella hacia atrás. «No dejaré que nadie te toque. No después de todo lo que has pasado por culpa de esta gente». Antes de que pudiera terminar, el sonido de un vidrio rompiéndose resonó en la sala de estar. Los 3 hombres estaban dentro. Don Mateo soltó un susurro desesperado. «Necesitamos escondernos». Pero Julián sabía que no serviría de nada. Esos hombres estaban entrenados, acostumbrados a intimidar, a cazar, a silenciar. Era hora de enfrentar lo que quedaba del legado podrido de la familia Sarmiento. Los 3 hombres aparecieron en el pasillo principal. El que iba al frente, alto, fuerte, con mirada fría, sostenía un arma con la naturalidad de quien la ha usado más veces de las que se pueden contar. El segundo tenía una radio sujeta al cinturón. El tercero lo analizaba todo con ojos de depredador. El líder se detuvo frente a ellos. «Buscamos ciertos documentos y a ciertas personas», dijo, con una voz que parecía más un gruñido. «Faciliten las cosas y nadie tendrá que salir herido».
Julián dio un paso adelante, bloqueando a Sofía con su cuerpo. Ustedes no tienen derecho a estar aquí. Váyanse ahora, antes de que... ¿Antes de qué? Lo interrumpió el hombre, sonriendo con crueldad. Antes de que llames a la policía, tardarán en llegar. Y mientras tanto... Inclinó la cabeza. Resolvemos nuestros asuntos familiares. Víctor sintió que las piernas le temblaban. Yo puedo explicarlo. Denme 5 minutos. Yo puedo... Silencio, ordenó el hombre. Ya cometiste demasiados errores hoy. Sofía retrocedió, pero Julián permaneció firme. Si quieren dinero, documentos, lo que sea, llévenlo, pero no la toquen a ella. El hombre rió, apuntando el arma hacia Julián. ¿Crees que esto es por dinero? ¿Crees que tu tío nos contrataba por cifras? No, él quería silencio. Siempre quería silencio. Y ustedes tres, señaló a Julián, Sofía y Víctor, son muy ruidosos. Sofía respiró hondo, buscando fuerzas donde creía no tenerlas. ¿Qué les prometió Ricardo?, preguntó ella. ¿Qué les dijo para que vinieran aquí? El hombre inclinó la cabeza. Nos dijo que, si algún día él caía, no podía haber sobrevivientes capaces de contar su historia, que ustedes sabían demasiado, que tenían pruebas y que debían desaparecer. El suelo pareció estremecerse bajo los pies de todos. Víctor se quedó sin aliento. ¿Mi padre mandó que nos mataran? El hombre sonrió. Órdenes son órdenes. Y entonces sucedió lo inesperado. Antes de que pudiera levantar el arma, una voz resonó por el pasillo. ¡Bajen las armas! ¡Ahora! La policía... No era el mismo equipo que se había llevado a Ricardo. Era otro, más grande, armado, determinado. El líder de los hombres se giró con odio. ¿Quién los llamó? El oficial al frente, el mismo que se había llevado a Ricardo, levantó su placa. Recibimos una denuncia anónima, diciendo que había hombres armados viniendo hacia acá a terminar el trabajo. Señaló al trío. Suelten las armas, o morirán aquí mismo. Los hombres dudaron. La duda duró 2 segundos, lo suficiente para que la segunda patrulla entrara por el portón y cerrara la salida. El trío se dio cuenta de que estaba completamente rodeado y, uno por uno, arrojaron sus armas al suelo. Julián soltó el aire que contenía. Sofía se dejó caer contra él, llorando en silencio. Víctor cayó de rodillas, temblando. Los policías esposaron a los hombres, mientras el líder aún intentaba argumentar. No saben con quién se están metiendo. Esto va a llegar lejos, muy lejos. El oficial respondió con desdén. Sí, me imagino. Por eso mismo trajimos a la División de Crimen Organizado. Se llevaron a los hombres. La casa finalmente quedó en silencio. Pero el silencio no era de paz. Era de una historia que estaba a punto de reescribirse. 1 hora después, la policía recogía declaraciones. El oficial llamó a Julián, Sofía y Víctor a la sala principal. Tenemos muchas preguntas, dijo, pero antes necesito mostrarles algo. Puso una tableta sobre la mesa. Era una grabación, la grabación encontrada en la memoria USB. La voz era de la madre de Julián. Hablaba con dificultad, respirando con esfuerzo. Si estás oyendo esto, significa que Ricardo finalmente perdió el control. O peor, que ganó. Pero necesito que sepas algo, Julián. Algo que mantuve en silencio para protegerte a ti y a ella. Tosió. Lucía era inocente. Tu padre nunca la engañó. Ellos se amaban. Y tú no eres hijo solo mío y de Arturo. Eres hijo del amor de 2 mundos que nunca debieron haber chocado. Julián se heló. La madre continuó. Yo sabía que Arturo sentía cosas por Lucía, y por mucho tiempo odié eso, pero después lo comprendí. Ellas eran víctimas de un sistema que Ricardo controlaba. Y cuando descubrí la verdad sobre ti, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. Silencio. Y entonces... Julián, tú eres hijo de Lucía y yo te adopté como mío. Sofía se quedó sin aliento. Julián se cubrió el rostro con las manos.
Víctor casi se cayó de la silla. La grabación seguía. Ricardo siempre lo supo, siempre odió eso, siempre quiso borrar cualquier prueba. Intentó eliminar a Lucía cuando se dio cuenta de que Arturo quería reconocerlos a ambos. Yo intenté protegerlos, pero no lo logré. Perdóname por todo. La grabación terminó. Nadie habló durante largos segundos. Julián temblaba. Sofía lloraba. Víctor miraba fijamente al suelo, como si el mundo mismo se hubiera derrumbado. Por fin, Sofía levantó el rostro. Entonces, susurró intentando formar palabras. No soy tu hermana. Julián levantó la mirada hacia ella, devastado, pero con una inesperada chispa de esperanza. No, dijo él, tú eres hija de Arturo. Yo soy hijo de Lucía, pero no de Arturo. Sofía se llevó la mano a la boca. ¿Eso significa? Significa que tú eres hija de mi padre, completó Julián. Pero yo no lo soy, respiró hondo. Tú eres la heredera de todo, de todos los derechos que te quitaron, de la vida que le robaron a tu madre. Sofía lloraba. ¿Y tú? ¿Quién eres tú? Julián sonrió con tristeza. Soy lo que quedó después de tanta mentira, pero puedo ser algo nuevo, si me permites construir a tu lado la verdad que nos robaron. Ella lo abrazó. Un abrazo que cargaba 30 años de dolor, y el inicio de algo completamente nuevo. Vito, por su parte, sollozó en voz baja. Entonces, destruí a mi propia familia por una mentira. Don Mateo le puso una mano en el hombro. Todavía estás a tiempo de reparar, de cambiar, de no ser como él. La policía recogió los últimos registros y se fue. Y cuando el sol de la mañana entró por la ventana, bañando la sala con luz dorada, Julián miró a Sofía con una tímida sonrisa. «Bienvenida a tu casa». Sofía respondió con un susurro emocionado. «Y tú, Julián, bienvenido a tu verdad». El pasado, finalmente, había dejado de ser una prisión, pero como todo verdadero final, trajo consigo un comienzo inesperado. Pasaron 6 meses desde la noche en que la mansión Sarmiento finalmente abrió sus puertas a la verdad y cerró para siempre el ciclo de mentiras que la había sostenido durante décadas. El tiempo no borró las heridas, pero trajo algo que Julián y Sofía jamás imaginaron sentir: paz. Una paz silenciosa, construida día tras día, a pasos lentos pero firmes. Sarmiento e hijos ya no existe. Después de auditorías, declaraciones e investigaciones que tomaron meses y revelaron crímenes que abarcaban casi 20 años, Sofía decidió cambiarle el nombre a todo. Ahora la empresa se llama Instituto Romero Sarmiento, enfocado no en las ganancias, sino en ofrecer asistencia legal y psicológica a familias destruidas por injusticias y abusos de poder, el tipo de dolor que ella y Julián conocieron también. Víctor no pudo seguir el mismo camino, colapsó bajo el peso de la culpa y de los crímenes que él mismo ayudó a sostener. Fue condenado, junto con los hombres que invadieron la casa aquella noche. Julián lo visitó una sola vez, no para confrontarlo, sino para decirle que el ciclo de odio terminaba allí y que el perdón estaba disponible en caso de que algún día tuviera la fuerza para aceptarlo. Víctor solo lloró. Fue la única conversación entre ellos. Don Mateo sigue al lado de Sofía y Julián, ahora como una especie de consejero y figura paterna. Se niega a llamarse a sí mismo héroe, pero todos saben que sin su tardío valor, la historia habría terminado mucho peor. Todos los días lleva flores a la tumba de Lucía y le habla como si ella pudiera oírlo. Quizás pueda. En cuanto a Julián y Sofía, continúan reconstruyendo quiénes son, no como hermanos, sino como 2 almas rotas que se encontraron en el mismo abismo. Su relación no es romántica, es algo más raro, más profundo. Es complicidad, es pertenencia, es familia en el sentido más auténtico.
Aquella tarde de domingo, Julián caminaba por el jardín renovado de la mansión, ahora su hogar, mientras Sofía observaba el lago que mandó restaurar, el mismo que su madre adoraba cuando trabajaba allí. El viento soplaba suave, y por primera vez, esa casa parecía viva, no embrujada, no tensa, simplemente en paz. Sofía, con una sonrisa serena, dijo: «Mi madre diría que al final, la verdad siempre encuentra la forma de volver a casa». Julián le devolvió la sonrisa. «Y nosotros también». Mientras caminaban lado a lado, la mansión finalmente dejó de ser una tumba de secretos, convirtiéndose en el lugar donde dos vidas, antes partidas, aprendieron a empezar de nuevo.